Bienvenidos nuevamente a la clase de Historia de México. Te invito a reflexionar conmigo sobre los trabajos anteriores. ¿Recuerdas que habíamos visto la primera parte del Porfiriato y comprendimos que fue un periodo de la historia de México durante el cual el poder en México estuvo bajo el control militar del oaxaqueño Porfirio Díaz entre el 28 de noviembre de 1876 hasta el 25 de mayo de 1911, y que durante su mandato de 31 años en el poder se construyeron en México más de 19,000 kilómetros de vías férreas, gracias entonces a la inversión extranjera, y pues quedó comunicado también por una red telegráfica. Se realizaron inversiones de capital extranjero en la minería, en la agricultura, en el petróleo y en otros tantos. Pero lo más importante es que en el Porfiriato se impulsó la industria nacional. Pero veamos en esta sesión un poco más sobre el Porfiriato. Antes de comenzar, apóyame en escribir en tu cuaderno tus datos completos, el título del tema y los aprendizajes esperados. En tu cuaderno escribe la siguiente pregunta e investiga todo acerca del plan de Tuxtepec de Porfirio Díaz y verás que te resultará muy interesante para comprender este tema. Ahora sí, acompáñame a resolver en común y explicar brevemente esta segunda parte del Porfiriato, que se caracteriza por la centralización del poder. Fue uno de los elementos principales del sistema político de Díaz. Lo constituyó la centralización del poder político. En el ámbito nacional, hizo depender los gobiernos estatales, municipales del poder federal central. Los gobernadores tenían que elegir una representación federal de diputados y senadores al Congreso para apoyar la reelección de Porfirio Díaz. Y en compensación, ellos podían ejercer pleno dominio político en su territorio local. A cambio, otorgaba a los gobernadores la plena libertad de hacer la lista de candidatos o diputados para el Congreso de sus estados y para el Tribunal Superior Judicial. Los gobernadores tenían la tarea solamente de garantizar la paz y la estabilidad de sus estados y la solución a los conflictos de sedición y revueltas. Se dice entonces que el periodo del Porfiriato fue un periodo de autoritarismo, pero Díaz lo justificó y justificó la represión cuando consideró que los actores políticos o sociales habían optado por la sedición o la rebeldía. Es decir, cuando ya no era posible recurrir a la conciliación o la negociación. El otro aspecto de la justificación radicaba en que el objetivo del progreso económico exigía anteponer la paz y la estabilidad a cualquier precio. En el periodo del Porfiriato todo podía ser tolerado, excepto la sedición y las revueltas. La decisión de hacer respetar este elemento del sistema político se demostró en varios momentos del Porfiriato. Por ejemplo, el fusilamiento de 9 oficiales lerdistas en 1879, por órdenes del gobernador de Veracruz, quien a su vez recibió la instrucción de Porfirio Díaz de mátenlos en caliente, para castigar la sublevación militar. La represión de rebeliones también del Valle del Yaqui o Tomochic, o también las huelgas de los trabajadores de las minas de Cananea en Sonora y los obreros textiles de Río Blanco en Veracruz. Díaz también reprimió fuertemente a la prensa. Aquel periódico que no hablara sobre los avances del progreso o que fueran en contra de Díaz, esos periódicos desaparecían, como por ejemplo el periódico Regeneración, dirigido por los hermanos Flores Magón. Fue una persecución fuertísima la que se les hizo también a la prensa. Así es como la historia de México se escribiría nuevamente con sangre, pero con progreso.
Para reforzar más nuestro aprendizaje, te invito a ver la siguiente cápsula. Recuerda escribir lo más importante. Paz, orden y progreso. Con un país frágil, el proyecto de nación fomenta más la fidelidad a todo involucrado en el régimen. Los privilegios se desbordan, pero de no obedecer. Y para garantizar que el reducido ejército mantuviera el control y la seguridad, su coordinación y mando quedarían a cargo del brazo militar de Díaz, el prestigiado Bernardo Reyes. Y al designar y escoger a gobernadores y administradores del Estado, el poder del Congreso, la Constitución y la fuerza política recaen completamente en sus manos. Pero el progreso no es total. Quedan pendientes por resolver y Díaz no puede lograrlo solo. Así que buscaría rodearse de un grupo intelectual de tinte burgués. Un grupo que le sirviera de consejo. El Círculo de los Científicos. A la cabeza de José Yves Limantour y bajo la supervisión del régimen, emprenderían la búsqueda del progreso, bajo 3 ejes fundamentales. La economía. México debe introducirse al mercado internacional para echar a andar su riqueza. Pero se requieren participantes. Y no podían depender del dinero estadounidense. Inversión que Juárez y Lerdo habían mantenido en sus gobiernos. Entonces, convocarían a otras naciones otorgándoles privilegios para invertir. El programa revoluciona la banca, la minería, industria energética, el ferrocarril y con ello, el mercado interno. Esto equilibró la deuda externa y evitó más conflictos. La cultura. La educación pública positivista se reanudaría e imitaría a Francia, el ejemplo cultural a nivel mundial, para que el México decadente, mediante la ciencia y el arte, diera un nuevo comienzo a un México intelectual. Se forman arquitectos, pintores, músicos, escritores e instituciones, destacando junto a un desborde de inventos y lujos importados. Y el tercer eje, el más importante para el régimen. Ahora que ya conoces algunos datos interesantes que explicamos y haber visto la cápsula, es momento de iniciar nuestro producto, que consiste en dibujar la bandera de México durante el Porfiriato. Puedes investigarlo en internet o en algún libro, y te suplico realizarlo con mucha creatividad. Una vez que hayas hecho el producto, tómale fotografías y envíalas al WhatsApp. Así es como llegamos a la parte final de esta sesión. Nos vemos a la siguiente.